Hoy también vamos a hablar del programa de Adobe Photoshop y hoy hablaremos de la actualización del panel de Tony Kuiper a la versión 6. Así que sin más, ¡dentro vídeo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a todos a mi canal de YouTube. Como sabéis, un canal dedicado a la edición fotográfica con el programa de Adobe Photoshop. Hoy os voy a hablar de una extensión, no es la primera vez que lo hago, de una extensión para Photoshop que es el panel de Tony Kuiper, que hace escasos 2 días ha lanzado al mercado la nueva versión 6 de dicho panel. Como os decía, es una extensión, por centrar un poquito la cuestión, y pese a que esto en el tuto anterior que hice respecto de este maravilloso panel de ayuda de Photoshop, pues deciros que una extensión no es ni más ni menos que eso, que algo que va un poco más allá de Photoshop, pero que no se sale fuera de Photoshop. Es decir, que no aporta en realidad ninguna rutina nueva, ningún algoritmo nuevo de cálculo, ningún filtro, absolutamente nada, sino que simplemente utilizando las funcionalidades de Photoshop nos las automatiza de una determinada manera, proporcionando mediante botones pues una serie de funciones que a todos los que editamos fotografía pues nos vienen muy bien. Al respecto de esta versión tengo que decir, al respecto de esta versión y al respecto de este tutorial, decir que no pretendo con este tutorial explicaros todo lo que es el panel, ni muchísimo menos. Solamente quiero incidir un poco en las bondades de este panel y desde luego en algunas de las funcionalidades nuevas que trae. Es un poco que Tony Kuiper ha hecho algo así como oír el clamor de muchos fotógrafos que pedíamos ciertas cosas y que de alguna manera quizás las tuviéramos algunos automatizadas mediante acciones y cosas de ese tipo. Nos ha oído y las ha colocado en el panel. Como os decía, solamente me voy a quedar ahí. Si queréis saber más del panel, os recomiendo sin ninguna duda que veáis los tutoriales, mejor dicho, que compréis los tutoriales que al respecto ha hecho en el formato de vídeo guía Antonio Prado Pérez. Es absolutamente maravilloso lo que este hombre ha hecho con esta con esta extensión de Photoshop. Vale, y sin más voy a pasar a analizar estas nuevas cosas del panel, cómo se estructura y todo eso. Bueno, pues mirad, el panel lo tengo aquí ya descargado. Ya sabéis que se accede mediante ventana extensiones. La particularidad de esta nueva versión es, bueno, un poco igual que la anterior, que nos permite tener de la misma manera las extensiones antiguas, las extensiones nuevas, es decir, el panel antiguo, el panel nuevo. De hecho, veréis que ahí hay algunas acciones, algunas ventanas que corresponden a extensiones de la versión anterior. Y bueno, pues el nuevo panel es lo que yo ya tengo colocado aquí de la manera que a mí me gusta. Trae 4 paneles de control, por decir de alguna manera. Uno es el Rapid Mask 2 versión 6, otro es el TK CXV6, que es este de acá, con un formato un poquito distinto. Otro es el panel Batch, el TK Batch V6, y otro es el TK Combo V6. Bueno, todos sabéis, y si no os recomiendo que veáis mi tutorial anterior, y si no, pues la videoguía de Antonio. Todos sabéis en qué consisten las máscaras de luminosidad y probablemente hayáis trabajado con ellas, e incluso quizás muchos con este panel. Particularidades o cosas destacables que tiene este panel desde el principio. Pues mirad, me voy a centrar en algo que me parece absolutamente espectacular y bueno, pues que seguramente va a poner al alcance de todos una serie de rutinas que antes no eran nada sencillas. En realidad, como os digo, el panel no aporta ninguna rutina nueva que no tenga Photoshop, que no se pueda hacer con Photoshop como tal, pero automatiza funciones encadenadas de una determinada manera. No es exactamente como una acción que podamos programar, va más allá,
y bueno, pues nos facilitan mucho la vida. Veréis, en el módulo TK Combo, aparecen estos dos nuevos botones que corresponden con pues una serie de acciones que antes estaban en otra parte del panel. Ahora, dentro de este menú combo, en el que tenemos pues opciones como abrir archivo, crear un nuevo documento, hacia adelante, hacia atrás, las opciones que tienen el zoom, opciones de contorneo, opciones de pincel, opciones todas estas de fusión de capa, estas de aquí que son muy interesantes, sobre todo quizás esta, que es la de combinar visible sin acoplar. Bueno, pues dentro de todo esto, aquí la de enfoque web, que le dedicaremos un poquito más de atención de forma individualizada, pero no seguramente a través de del combo, me refiero a este botón, TK. Al pulsarlo, fijaros lo que aparece. Bueno, pues una serie de acciones que antes teníamos, que eran como viñeteado, claridad, separación de frecuencias, luces triple play, sombras triple play, el efecto Orton, corregir dominante, colorear, clonar color, perdón, el make a glow, en fin. Aparte de esas, aparecen ahora estas tres nuevas. Bueno, vamos a ver que aquí también hay algunas nuevas, pero quizás las veamos un poquito más adelante. Son menos relevantes que a mí me parecen estas. Fijaros que se refiere a la fusión. Tenemos una capa, un menú para apilar, otro para alinear y otro para hacer focus stacking. ¿Qué es el focus stacking para el que no lo sepa? Que me imagino que todos sabréis. Pues es agrupar, se llama focus stacking a la técnica de agrupar distintas fotografías que tienen un encuadre idéntico pero distinto punto focal, es decir, distinto foco. Mantiene todos los parámetros del disparo, una copia es una de otra, solamente que en una se ha enfocado en un sitio y en otra se ha enfocado a otra, como por ejemplo esta toma. Veréis que esta toma que tengo delante tiene foco en la zona del castillo, y esta otra, que además, como está hecha a mano, no son exactamente iguales, tiene foco en la zona de la oliva, del arbolito este que tenemos aquí. Bueno, pues en Photoshop esto se podía hacer de una determinada manera, pero ahora este panel nos permite automatizarlo. ¿Cómo nos permite automatizarlo? Pues de una forma muy sencilla. Solamente tenemos que tener abiertas, como yo tengo en este caso, las fotografías que queramos, en primer lugar apilar, luego alinear y luego enfocar. Apilar, alinear, enfocar. ¿Cómo se hace? Pues una vez que las tenemos abiertas y una de ellas seleccionada, la que sea, da igual, le decimos, pulsamos el botón de apilar y automáticamente, fijaros lo que hace. ¡Blaf! Nos ha borrado la foto, nos ha dejado solamente una y nos ha colocado las dos capas en un solo documento. Una fotografía y la otra, que claramente son distintas. Tienen la misma distancia focal, la misma velocidad de obturación, pero tienen un punto de enfoque distinto. Incluso el encuadre varía ligeramente. He elegido estas fotos aquí específicamente para que veáis que esto no es ningún problema para hacer el focus stacking y para alinearle. Bueno, hecho lo primero, si volvemos a pulsar aquí, ahora hacemos lo segundo. Para hacer lo segundo, si pulso de esta manera, me dirá esto, que no hay píxeles en fin. Lo que diga en inglés, que yo no soy muy bueno en inglés, lo que nos viene a decir esto es que solamente tengo una imagen, porque tengo que tener, pulso la tecla control, seleccionadas las dos capas. Y una vez seleccionadas las dos capas, si yo vuelvo a pulsar aquí y le digo alinear, volvemos a tener un problema. Y lo estoy haciendo aposta esto, lógicamente, porque en realidad yo lo que tengo, por el modo de importación que hago, son dos objetos inteligentes. Al tener dos objetos inteligentes, son dos contenedores, recordar aquella cajita que contenía dentro cosas, entre ellos una capa raster, como es el caso, es decir, una imagen, pues no es capaz de hacerlo con eso. Necesitamos solamente píxeles, es decir, capas normales. Botón derecho y rasterizar capas. Ahora han dejado de ser objetos inteligentes, mantiene la misma configuración, pero ahora son capas. Y ahora ya sí. Si yo ahora pulso y le digo alinear, él empieza a hacer sus cálculos, se toma un cierto tiempo y me alinea las dos capas. Fijaros lo que ocurre ahora. Pues que, fijaros el castillo, lo quito y lo pongo, fijaros sobre todo en esta parte de acá, como en una foto el castillo está en foco y en la otra. Evidentemente esta parte de acá, la oliva se ha movido porque había viento, porque yo me he colocado, pero bueno, los tengo perfectamente alineados, está todo en su sitio, pese a que las tomas estaban claramente mal tomadas, no correspondían con el mismo cuadro exactamente. Bueno, y la siguiente de las opciones nos va a servir para hacer ese focus stacking. Y ese focus stacking consiste en
enmascarar aquí y aquí partes de la imagen de una foto, de una capa y de otra, de cada una de las dos fotografías, de tal forma que la combinación nos dé una imagen perfectamente enfocada o que contenga todos los píxeles enfocados de las 2, 3, 4, 5, 6 o 18 imágenes que tengamos con distinto punto de foco. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pulso play teniendo los dos activados y automáticamente comienza a hacer una serie de cábalas, fusiona las capas según contenido, crea la composición homogénea y al final el resultado de todo esto es esto. Una imagen en la que veis que el castillo está enfocado y este está enfocado. Y fijaros aquí, voy a visualizar las máscaras. Esta es una máscara, la máscara que ha creado para tomar esta parte de acá en blanco de una de las imágenes, en este caso la zona de la oliva, que era la que estaba en foco en este caso, y en el otro caso esta otra máscara es la que es todo lo contrario, hace ese recorte tan exquisito que no se nota y cuya composición global es esto. Esto que antes requería de una serie de procedimientos en Photoshop que no todo el mundo conocía, pues ahora lo tenemos a 3 clics de ratón de una forma muy fácil. Así que todo el mundo hace focus stacking y ya veis que capturando imágenes casi de cualquier manera esto funciona. Primera novedad importante del panel, primera novedad que ya por sí sola lo justifica como inversión, o sea, porque tiene un valor de mercado relativamente barato. La segunda de las cosas que os quería enseñar, dejo ya el panel combo, mejor dicho, no dejo ya el panel combo y os explico alguna particularidad más que tiene este panel combo y que tiene que ver fundamentalmente con esta parte de aquí. Fijaros que, bueno, antes ya lo teníamos en el otro panel, unas opciones de agrupar, es decir, teniendo marcadas un determinado número de capas, yo le podía dar a agrupar y me metía las capas que tuviera marcadas dentro de un grupo. Bueno, pues ahora, aparte de eso, pues me permite colocar, si le doy en la parte de la izquierda en la parte de izquierda de este icono, que como veréis en realidad son dos, si le doy en la parte izquierda me los agrupará y me colocará una máscara en negro. Si le doy irme hacia atrás, estas flechitas no me llevan hacia adelante y hacia atrás en el proceso de historia, me las desagrupa y vuelve a la posición inicial, y si les doy con ellas marcadas en esta posición, me las agrupa con una capa blanca. Veréis que esto tiene bastante utilidad. Voy a deshacer esta parte también y me quedo ahí. Bueno, otra de las particularidades que tiene también esta parte del canal combo V6 es que hay dos métodos para el bar y para el dodge, es decir, para oscurecer y para aclarar, de tal forma que una la va a hacer mediante una capa de 50% de gris con un modo de fusión en luz suave, y la otra también para el bar la va a hacer también con un modo de fusión de luz suave, pero seleccionándonos directamente el pincel negro para pintar en negro. Veréis, voy a agrupar estas capas en una. Esto se hace con este botón. Recordad que yo normalmente este botón no lo utilizo control al mayúscula C, me resulta más sencillo, pero bueno, lo podéis hacer así, de tal forma que si yo, pues mirar, voy a oscurecer parte de la imagen de este primer plano y yo le doy a este botón. Bueno, pues lo que me ha creado es una capa gris, y sobre la capa gris, con modo de fusión luz suave, me selecciona para pintar en negro. Voy a bajar esta opacidad a un 8%, tengo el flujo a 100 y tengo la dureza a 0, y entonces, pues bueno, pues puedo oscurezco pintando directamente. Así es una de las formas más chuscas de oscurecer. Pero la segunda opción de oscurecer es esta otra. En este caso me selecciona luz suave, una capa blanca, y me pinta directamente negro. Y bueno, pues esto me permite hacer lo mismo. No voy a entrar en cuándo se debe utilizar una, cuándo se debe utilizar otra, qué ventajas tiene una y qué ventajas tiene otra. Ese no es el objeto del panel, pero directamente nos da esas selecciones. Lo mismo pasaría exactamente igual para la capa de aclarar. Una lo haría con gris y otra lo haría con blanco. Bueno, pues deshago estas funciones, simplemente a golpe de ratón las voy deshaciendo hasta que me quedo con la posición en la que estaba originalmente.
Y ahora sí, volviendo ya a las funcionalidades del panel, dejando atrás el panel TK Combo V6, vuelvo al Rapid Mask 2 versión 6. Sin ninguna duda, el cerebro de toda la operación que aquí se produce. Bueno, por refrescar un poco la memoria, recordar que teníamos 4 modos de bloqueo de luz, es decir, mediante el que generábamos una null lob, una lum lob, una capa de luminosidad bloqueada, que lo podíamos hacer con el RGB, es decir, con el color compuesto, y directamente la selección que nos daba era la que corresponde a luces 1, y ahora ya podíamos seleccionar cualquier capa de estas que queramos, o la agrupación de estas, o estas de acá, que corresponden aproximadamente con el sistema de zonas de Hensel-Adams, más o menos, más o menos, dejémoslo en ahí nada más. Vale, otra forma de bloqueo de esa capa de luz sobre la que bloqueará todas es hacerlo no sobre la capa RGB, sino sobre la capa de rojo o la de luminosidad en el canal A, o de la de verde, o de la luminosidad en el espacio de color lab, o del canal A de color lab, o del verde en RGB. Según nuestro espacio de color, automáticamente hará esa detección y nos hará ese bloqueo. Recordar que ese bloqueo, si yo me coloco en capas, si yo le hago un bloqueo de luminosidad, fijaros cómo estas capas de acá cambian y nos genera una lum lob. Esta es la capa de bloqueo. Esto le permitirá tener más velocidad al programa porque a partir de ella calcula cualquiera de estas capas, y siempre por defecto, como os digo, primero la de luces 1. Si pincho la de luces 2, solamente varía esa capa, la de luces 4, en fin, la que quieran cada uno de ellos. ¿Sí? Bloqueo para volver a obtener uno nuevo y volver al principio. Bueno, pues como os decía, lo podemos hacer por el canal compuesto, lo podemos hacer por cada uno de los canales, lo podemos hacer por colores. Recordar que aquí había incluso una pestañita de elegir que nos permitía, utilizando gama de colores, hacer una selección determinada, pues utilizando por ejemplo el gotero, y hacer esa selección, ampliando más o menos la selección, pues conseguíamos algo así. Recordar que esta capa también, fijaros cómo ahí la genera, esta capa es una capa de 8 bits. Recordar que mediante esto alternamos entre el botón imagen y la Rapid Mask. Siempre la Rapid Mask siempre el Lum Lock, y luego después la capa que corresponda, pero el bloqueo de luminosidad es siempre la Lum Lock, y en este caso está obtenida por una elección de un color. Para deshacer eso, simplemente pincho compuesto y me calcula otra nueva capa de bloqueo, que es la que corresponde al canal RGB. Bueno, pues también teníamos uno de saturación, que seleccionaba zonas más saturadas o zonas con más intensidad, y la de pintura. Bueno, hasta ahí solamente no hay prácticamente ningún cambio. Hay algunos cambios aquí en cuanto a las particularidades de cómo utilizarlo esto con una cosa que se llama calculadora, que ahora la explicaremos, pero aparece un botón nuevo, este nuevo botón de crear. Y al pulsar el botón de crear, fijaros lo que acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir que me ha generado un grupo que se llama Create Color Mask. Dentro de ese grupo hay una serie de capas de ajuste, incluso una capa de píxeles con el nombre de Paint Color Mask, de pintura de color de máscara, y bueno, pues un cuadrito que aparece aquí que me dice cuál es la salida que quiero tomar, pues una vez que decida que esto está terminado. ¿Cómo funciona esto? Pues esto funciona de la siguiente manera. Por defecto, y en el momento en que hemos terminado de clicar, nos ha abierto la capa de blanco y negro, que es una capa de ajuste muy potente, y que tiene mucha aplicación en edición, mucha más de la que quizá mucho le hayamos dado en un pasado no demasiado lejano. Bueno, pues voy a utilizarla para seleccionar cómo quiero crear yo mi máscara. Y mi máscara, por ejemplo, va a consistir en tratar de seleccionar lo que yo veía aquí como tonos muy azulados, de tal forma que voy a tratar de llevarme toda esta zona muy azulada a blanco y el resto hacia atrás. Bueno, pues ¿cómo lo hago? Pues fijar, con la capa de blanco y negro le digo que los rojos me los tienda hacia el negro, que los amarillos me los tienda hacia el negro, que los verdes me los tienda hacia el negro, que estos azules me los lleve a blancos, y que estos azules me los lleve más aún a blancos. Y esto de acá, los magentas, como apenas si tiene funcionalidad, veo que me interesa más llevarlos acá. A partir de aquí,
ya tengo, digamos, una selección previa bastante acertada, puedo afinarla más con una capa de curvas en la que, bueno, pues le puedo decir normalmente que los blancos se vayan más a blanco, fijaros cómo se van a blanco y de qué manera se van a blanco, y que los negros se vayan más a negro todavía. Y fijaros cómo estoy localizando esa capa de curvas, perdón, esta capa de bueno, estos píxeles para una capa, para una máscara de capa, pues muy bien, puedo seguir más con los niveles, oscureciendo aún más, bueno, aquí no levantando esto, sino oscureciendo más esto, levantando las altas luces son más. Fijaros qué selección más estupenda está haciendo. Una vez que tenga la selección hecha, solamente tengo que pulsar el botón me voy a colocar en canales para que lo veáis, de Rapid Mask, y al pulsar el Rapid Mask automáticamente tengo la capa pues generada ya como la Rapid Matte y una Lume Lock en su sitio, con lo cual la Lume Lock, que es la capa de bloqueo, podré trabajarla de nuevo si quiero, también mediante curvas, niveles o tal, o utilizar las funcionalidades que me parezcan. Desde luego, si yo pincho en capas y me voy a tono saturación, pues me habrá generado una máscara, como veis, de tono saturación en la que yo puedo desaturar. Fijaros que afecto prácticamente, me lo voy a traer esto un poquito más acá para que no estorbe demasiado, puedo cambiar la zona que he seleccionado con muchísima precisión, ¿vale? La dejo donde estaba más o menos, bajo esa saturación, y pues la voy a dejar, digamos que por aquí. Absolutamente estupendo, absolutamente maravilloso, y es pues una funcionalidad muy deseable dentro del panel. La utilización, pues ya sabéis, dejar volar vuestra imaginación y seguro que alguna aplicación le sacaréis. Bueno, un poquito más nada más para explicaros. Voy a hacer un bloqueo al canal compuesto. Me ha cambiado lógicamente la Lume Lock y me ha generado una máscara de luces unos para explicaros el funcionamiento de la calculadora normal y de la calculadora expandida. Fijaros que, bueno, pues cuando selecciono el botón de la calculadora no solo aparece el más y el menos, sino que se expanden, aparece un por, un igual, y bueno, pues lo otro sigue manteniendo, aunque algunos, para mantener el nombre, lo de contraer, expandir, pues aparece en forma de icono. Esta es la de contraer, igual que antes era la de contraer, pues ahora pues mediante iconitos de grande a pequeño, iconito de pequeño a grande. Enfocar, desenfocar, invertir, siguen estando en su sitio. Esto nos sirve para, a partir de una máscara, crear otra máscara. ¿Cómo se hace eso? Pues en el modo normal se hace de la siguiente manera. He hecho un bloqueo de luces por el canal RGB mediante el compuesto, por ejemplo, un caso perfecto. Bueno, pues imaginaros que no es esta la máscara que yo quiero, sino que lo que yo quiero es que las zonas que tienen más luz todavía se sumen. Entonces, si yo le doy aquí y le digo que me sume la de luces 2, está sumándome a la máscara actual la máscara de luces 2. Tengo, por tanto, ahí la suma de luces 1 y de luces 2. Le doy para atrás. Tengo la capa que tenía antes. El bloqueo de luminosidad lo voy a hacer otra vez por si acaso. Vuelvo a hacer el bloqueo de luminosidad. Tengo lo mismo que tenía al principio y ahora le voy a restar, para que se me vayan más a negro, las capas que las tonalidades que estén dentro del rango de máscaras 3. Entonces automáticamente me está seleccionando, o de máscaras 4. Fijaros. Ahora lo que he hecho, me he equivocado, deshago, porque lo que he hecho ha sido, no estaba dando al botón de suma. Vuelvo a hacer el bloqueo de luminosidad. A la máscara 1 le resto las sombras 2, al restarle las sombras 2, lo que estoy haciendo es irme más a negro, o le puedo sumar la de sombras 1. Fijaros cómo me permite hacer porrón de cosas con todo esto. Pero yendo incluso a más, vuelvo a hacer otra vez el bloqueo en el canal compuesto. Tengo el bloqueo en el canal compuesto, pues voy a activar ahora el botoncito de la calculadora y vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, la particularidad es que antes automáticamente me iba haciendo la suma, y cuando tengo esto activado necesito darle al igual. Es decir, que yo selecciono luces 1. Si yo ahora quiero además agregar a esta capa más luces, le tendría que decir súmame luces 4. Y me sumaría luces 4, que es justamente esta capa.
todavía no me lo ha sumado hasta que yo no le diga que igual. Cuando yo le diga igual, ya tengo incrementado en esto luces 4. Y le puedo volver a decir, y a esto me le sumas otra vez luces 4. Y me le vuelve a sumar otra vez luces 4. Y fijaros cómo voy levantando esa de ahí. Y me le vuelves a sumar otra vez luces 4. Y fijaros que cada vez está tomando mayor valor esa luz en la zona del castillo, que está fuertemente iluminada, para poderle colocar ahora una capa de curvas que afecte más especialmente a esa zona que a cualquier otra, y pueda sacar de ella pues lo que me interese. No es el objeto, como os digo, entrar en ningún tema de procesado, sino explicaros solo la funcionalidad del panel. Pues me vengo a capas, voy a tirar esa capa hacia abajo, voy a dejar esa de tono saturación que ya estaba, y me voy a volver a poner en compuesto. Y ahora, pues explicaros que yo puedo coger bloqueo de luminosidad, capa de luces 1, y ahora la voy a multiplicar por la de luces 2, que es esta es la de luces 2. Al darle igual, tengo el resultado de multiplicar ambas. Es una multiplicación igual que la que hacíamos para ir comprimiendo las capas, restringiendo el número de píxeles luminosos. Pues de la misma manera, yo vuelvo a hacer el bloqueo a compuesto, selecciono la capa 1, la multiplico por la número 2, me da esta situación, y ahora esta situación a la que yo le doy igual, este es el resultado global, y para reforzar eso de ahí, pues por ejemplo le tendría que sumar la de luces 4, le doy a luces 4, que tiene ese formato, le doy a igual, y he levantado un poquito más esas luces. Le puedo volver a repetir el procedimiento, y después de darle ese igual, no puedo repetir otra vez el igual, le doy otra vez a sumar, y vuelvo a sumar otra vez la capa de luces 4, y le voy a dar otro igual, y lo tengo más luminoso todavía. Y está aquí la explicación sobre las novedades que nos incorpora el panel Rapid Mask 2 versión 6. Y abandonando ya este panel, vamos a centrarnos en otro panel que me gusta muchísimo. Es el panel Combo Batch. ¿Qué es este panel? Pues este panel nos permite ir un poco más allá de lo que ya nos permitiría y que está en el panel Combo, y antes lo teníamos, no recuerdo en qué panel, en la versión 5, relativo a dar salida al fichero mediante, pues lo llamaba enfoque web, y básicamente lo que nos permitía era dar salida a un archivo, cambiándole el formato y aplicándole un enfoque extra, e incluso generando una acción de salida que podía ser una acción de firma. Pues en esta parte el proceso va un poco más allá, y no tiene por qué aplicarse solo a una imagen, a la imagen con la que estemos trabajando, sino que se puede aplicar a cualquier imagen o cualquier grupo de imágenes incluida en un directorio. Vuelve a tomar otra vez los procesos propios de Photoshop para organizarlos de una manera pues muy interesante, y que sirve mucho. ¿Para qué sirve esto? Pues ¿para qué sirve esto? En el modo normal, si yo selecciono, fijaros que tiene aquí, acciono el panel combo, si yo selecciono solamente una imagen, pues lo que yo ejecute, es decir, voy a quitar lo de acción, veis que estas de acá no me permiten accionar nada, ni carpeta de entrada. La carpeta de salida sí es necesaria decirle dónde va la carpeta de salida. Yo tengo seleccionada ya una carpeta. Nos dice qué formato de archivo es el que queremos, si queremos o no convertirlo a PSD, si queremos incrustar el perfil, y si queremos colocarle delante un prefijo y un sufijo del nombre del fichero del archivo. Lo más importante es esta otra parte en la que definimos el tamaño, si queremos aplicarle un enfoque extra, un enfoque especial mediante una acción, y la opacidad que le dábamos a este enfoque. En esta acción se suelen, ahora os explicaré cuando hablemos del proceso por lotes con detalle cómo funciona la acción, cómo se programa, cuál es la acción que va a ejecutar esta parte, por tanto cómo se programa esa acción para que este botón ejecute esa y no otra.
Entonces, pues aquí quizá la particularidad más importante es que si yo coloco un punto y coma detrás del tamaño que he elegido, 1920, coloco un punto y coma y después le coloco 500, estoy listo ya para, como os digo, no voy a hacer en este caso enfoque, bueno, sí, en este caso sí voy a hacer enfoque extra, pero no voy a ejecutar ninguna acción, eso lo explico después, y yo le digo que ese 1920 y ese otro tamaño que he puesto después del punto y coma, le digo que quiero que sea el tamaño horizontal, le doy a horizontal sobre la imagen que tengo y bueno, pues hace todo esto y cuando termina me dice que las imágenes ya están. ¿Dónde están las imágenes? Pues en el directorio que yo he elegido, que no es otro que este, y tengo las imágenes en dos formatos. Fijaros que tengo una imagen en un formato de 500 píxeles, fijaros, 500 por 326, y otra en el formato de 1920 por 1250. Le he aplicado un enfoque extra a la imagen al 20%, como yo le he dicho que hiciera, y no ha alterado ninguna cosa más. Hasta ahí la única diferencia sería esta posibilidad de que mediante ese punto y coma puedo hacer dos formatos distintos de salida, o tantos como quiera, tantas veces como le dé punto y coma. Puedo ejecutar una acción, puedo aplicar o no enfoque extra, y puedo decirle qué opacidad le da ese enfoque extra. Puedo convertir o no en JPG, en sRGB, puedo incrustar el perfil, y bueno, pues en este caso lo de el prefijo y el sufijo que colocaba después de las imágenes. Vale, pero no es esta la funcionalidad que más me gusta. La funcionalidad es que puedo llevar esto un poco más allá y no decirle que lo haga para la imagen actual, sino que lo haga para un grupo de imágenes determinado y además me ejecute una acción. Os explico. Mi modus operandi normalmente cuando edito grandes series de fotografías es, bueno, pues voy a irme al fichero abrir, me voy a colocar en la carpeta, bueno, pues donde yo sé que lo tengo. Tengo una serie de ficheros RAW, por ejemplo estos, con iconos grandes, y tengo pues una serie fotográfica a la que previamente yo ya le he hecho un revelado RAW. Cada una de las imágenes tiene un cierto revelado RAW que he hecho normalmente en serie. Vale, una vez que tengo el revelado, ese RAW hecho, pues lo siguiente que hago son una serie de acciones siempre muy estándares. Digamos que cuando se trata de hacer un procesado generalista de una serie que es más o menos homogénea en cuanto a luces y todo eso. Entonces, bueno, pues enfoque por separación de frecuencias, un ligero efecto glow, control de niveles, control de blancos. Bien, todo eso se puede programar en acciones que sobre una determinada fotografía se graban. Bueno, yo en el caso concreto de esta serie, pues grabé una acción. Voy a cancelarlo porque no quiero abrir, porque no es necesario abrir esa foto. Además tengo una foto ya abierta aquí, un poco para que veáis un poco cómo funciona y cómo programar esa acción. Entonces, sobre esta foto que es el revelado RAW, que está contenida en una carpeta, pues lo primero que yo tengo que hacer es decirle dónde está, seleccionar la carpeta, buscar la carpeta donde están los ficheros. En este caso están en descargas para Tuto Vídeo RAW. Aquí están todos mis ficheros en NEF. No sale ninguno porque bueno, no hay ningún procedimiento de selección, pero yo sé que es en esa carpeta en la que están. Le digo seleccionar y la carpeta me queda seleccionada. De la misma manera le tengo que decir cuál es la carpeta de salida. La carpeta de salida está dentro de la misma secuencia de directorios, pero otro directorio que se llama editadas. Le doy a seleccionar carpeta y ya tengo aquí seleccionados el directorio de entrada y el directorio de salida. Ahora tengo que decidir qué formato de salida es el que quiero. Normalmente voy a querer un JPG tamaño 10, ¿vale? Bien. Y si lo quiero convertir a sRGB, sí, porque van a ser para web. Voy a incrustar el perfil sRGB. Voy a colocar el sufijo foto delante y el sufijo José detrás, o cualquier otro que queráis, que podéis poner simplemente pinchando y escribiendo ahí. Y después, en los ajustes de la imagen, pues le voy a decir que me saque una imagen a 1920 y otra a 500. En este caso, porque la acción que yo ya he programado no necesita de este enfoque, le voy a decir que no quiero enfoque extra, con lo cual no me lo va a ejecutar. Pero sí quiero que haga esta acción. Ahora, la cuestión está, ¿dónde está esa acción? ¿Cuál es la acción la que se ejecuta y cómo se programa esa acción para poderla cambiar? Bueno, pues eso se hace de la siguiente manera. Nos vamos al menú de acciones y fijaros en la capa Post-Sharpen Action, que está dentro de las acciones del TK-V6, igual que el resto de las 10 posibles.
Pues esta, en formato habitual, estaría, yo ya tenía puesta ahí una acción, estaría de esta manera, post-sharpen sin acción. Vale, para ejecutar, para grabar ahí una determinada acción, simplemente hay que hacer lo siguiente, colocarnos sobre él. Abrimos una imagen, la imagen que queremos, y yo ya he generado mi propia acción. Podría hacer una acción ahora automáticamente aquí, le digo que grabe y comienzo a hacer mi acción, pero como yo ya tengo la acción hecha, pues y sé que en este caso se llama Fuensalida Niebla Simple, que es esta de aquí, la que voy a utilizar, pues simplemente me coloco en ella, estoy grabando, fijaros que estoy grabando, y le digo que ejecute la acción, le doy al play y va a ejecutarme la acción sobre este fichero. Me ejecuta la acción, filtro noise, limpia de ruido, en fin, hace una serie de procedimientos que están dentro de la acción. Utiliza recursos con el Viveza 2. Estamos viendo un poco aquí cómo se genera todo el proceso, pero bueno, lo que estoy haciendo es anidando una acción dentro de otra en ese nombre de acción tan particular que tiene el panel de Tony Kuiper, y al final pone la firma. Esta es la foto final, y esta es lo que me hace la acción. Ya no necesito hacer nada más, por tanto lo digo que lo pare, y bueno, pues ya he grabado dentro de la acción post-sharpen action, he reproducido la acción que yo ya previamente había creado dentro de ella, con lo cual cada vez que yo de aquí de ejecutar, me va a ejecutar esa acción. Bueno, pues cuando estamos utilizando el panel, voy a volver todo esto atrás para que lo veáis claramente, lo dejo en la capa de salida. Bueno, pues está la diferencia que había entre una y otra después de hacer la acción. Veréis que no hay más que cambios bastante sutiles, no son muy importantes. Bueno, pues me coloco en esta capa, y ahora al tener marcada la casilla acción, ejecutará esa acción que yo he grabado aquí. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo es. He elegido ese directorio de entrada. Ese directorio de entrada, para que lo veáis, está aquí. En editadas no, en RAWs son estas imágenes de aquí, estos ficheros RAW de aquí, son 4 con su correspondiente, pueden ser RAWs o pueden no ser RAW. Los dejo ahí, y bueno, pues voy a sacar de cada uno de ellos 2 imágenes. Le digo que esto quiero que corresponda con el tamaño horizontal, y pues me vengo aquí a horizontal. Como veis, se desactiva enfoque porque no lo necesito, y le digo que play. Le doy caña y comenzará a ejecutar ese proceso por lotes sobre la carpeta que le he señalado, y una vez que ejecute el proceso por lotes las convertirá a sRGB, ejecutará la acción y la grabará como JPG de tamaño 10, es decir, de factor de compresión 10, en la carpeta que le he dicho, y además me generará 2 imágenes, una de 500 píxeles y otra de 1920 en formato horizontal, porque lo he elegido en horizontal. Esto evidentemente se puede hacer con Photoshop, pero esta automatización que hace el panel es una automatización muy interesante, además muy fácil, y que nos permite trabajar con grandes flujos de información, grandes flujos de fotografía, de una forma muy sencilla, como habéis podido ver. Bueno, esperamos un poquitín a que termine. No lo voy a acelerar porque creo que lo va a terminar enseguida, y ahora simplemente nos anunciará que ha terminado el proceso. Me parece que eran 5 imágenes. Nos anunciará que ha terminado el proceso, y cuando haya terminado el proceso nos lo anunciará mediante un mensajito. Creo que está con la última imagen que abre en estos momentos. Esta es la última imagen, la cierra. Bueno, aprovecho para deciros que estas son imágenes de la serie El Viajero, y que este no es el procesado definitivo de estas imágenes, que en algunos casos han gustado tanto. Es muy parecido, pero no es el definitivo. Bueno, pues todo esto nos lo ha grabado en la carpeta que yo le he dicho, en editadas. Aquí tengo todas esas imágenes, como veis, grabadas en 2 formatos, una en 1920, otra en 500, una en 1920, otra en 500, otra en 1920, otra en 500, etcétera, 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 etcétera. Todo muy sencillo y todo muy rápido. Estas eran las anteriores. Pues nada, hasta aquí este video tutorial, que al final se me ha ido de las manos y es un poco más largo, pero espero que os guste. Y vuelvo a recomendaros, comprad la videoguía de Antonio Prado Pérez, porque es la mejor manera de que empecéis con este panel desde cero. Veréis que es súper está
está súper bien explicado por parte de Antonio, y el resultado de la utilización cambiará vuestra manera de ver el procesado. Muchísimas gracias a todos.